Bueno, habíamos prometido el tener una visita virtual hacia los centros de datos y vamos a contaros varios de los secretos también que tenemos en estos centros y para ello voy a llamar a mi compañero, a Luis Panzano. Luis es el responsable de ingeniería, de los equipos de ingeniería de Microsoft Corporation que están trabajando en poner a punto las regiones en toda Europa Occidental. Entonces es un placer tenerlo en España. Bienvenido, Luis. Muchas gracias y encantado de estar aquí. De maravilla. Pues vamos a empezar ya directamente, ¿no? ¿Te parece? Perfecto. Entonces, para daros contexto, y esto se ha comentado en la plenaria muy rápidamente, son más de 60 regiones, en concreto ya son 66 regiones las que tenemos abiertas, ya anunciadas. La última región, la 66, es justo la región de Aragón, la segunda región que tendremos en España. Y todas esas regiones están compuestas, como sabéis, por varios centros de datos. Las regiones como tal están conectadas entre sí. Y están conectadas a través de una línea o un conjunto de redes, de líneas de alta velocidad, que incluyen cable submarino, incluyen todo tipo de comunicaciones privada. Es una de las redes privadas más grandes del mundo, que tiene más de esos 280.000 kilómetros y, como bien decía Cory Sanders por la mañana, eso es el equivalente a 7 veces la vuelta al mundo. Son una infraestructura impresionante, no solamente las propias regiones cloud, sino toda la conectividad que hay detrás. Bueno, para conectarnos a esta red privada hay varios puntos de presencia. Esos POPs que aparecen ahí, que son más de 190 a nivel mundo, tenemos 2 en España. 2 en Madrid para que las empresas que quieran conectarse ya a esta nueva región puedan elegir cualquiera de ellos o ambos, si además quieren redundancia en la parte de proveedor de comunicaciones. Pero conocemos un poquito más, ¿no?, de qué es una región cuando hablamos de ello, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, lo que vemos aquí sería un centro de datos, la representación de un centro de datos, que es digamos, la base de lo que es una región. Pero en Microsoft realmente no ofrecemos centros de datos a nuestros clientes, ¿no? No estamos en el negocio de los data centers, sino realmente, lo habéis oído hablar durante todo el día hoy, lo que venimos hoy a anunciar es el lanzamiento de la región de Spain Central, ¿no? Y una región al final está compuesta por 3 zonas de disponibilidad, que son 3 ubicaciones que están separadas decenas de kilómetros entre sí, en las que cada una de ellas hay uno o varios centros de datos. La ubicación de estas zonas de disponibilidad atiende a muchísimos factores, pues la disponibilidad de energía, la disponibilidad de agua, telecomunicaciones, y sobre todo también a un análisis de riesgos, de más de 35 factores de riesgos, desde riesgos naturales, inundaciones, riesgos sísmicos, hasta riesgos de otro tipo, cercanía a centrales nucleares, aeropuertos, etcétera. De tal manera que cada una de estas zonas de disponibilidad se estructura o se ubica en sitios donde no compartan riesgos con otras zonas de disponibilidad. En cuanto que si hubiera algún desastre, eventualmente pudiera tirar abajo una de las zonas, pero nunca las 3 zonas de disponibilidad de forma simultánea. Esas zonas, como veis ahí, están comunicadas entre ellas por redes de fibra óptica redundantes, que son propiedad de Microsoft, y también cada una de ellas tiene acceso independiente a energía eléctrica, sistemas de refrigeración independiente y sistemas de telecomunicaciones también. En España tenemos planes para abrir más de 10 centros de datos en esta nueva región. O sea, es una región importantísima, ¿no? Al nivel de las más grandes que tenemos hoy en día en Europa. Las zonas de disponibilidad, como os comentaba antes, están suficientemente separadas por decenas de kilómetros para que no haya problemas a nivel de estos riesgos, pero de la misma manera tampoco queremos que estén demasiado separadas para que haya mucha latencia entre ellas, ¿no? Hemos oído hablar durante todo el día hoy de la importancia de la latencia, ¿no? Es una de las características principales por las que los clientes vienen a unas regiones, por conseguir latencias muy, muy bajas, ¿no? Entonces, las 3 zonas de disponibilidad, entre ellas están en un perímetro de 2 milisegundos de latencia. Esto lo que permite es tener pues, replicaciones de carga síncronas sin ningún problema entre ellas, ¿no? Y como os comentaba antes, la región se va a considerar región recomendada dentro de las regiones que tenemos en el mundo
y esto lo que significa es que va a tener todas las nubes de Microsoft. Hoy estamos abriendo Azure y Microsoft 365, pero en pocos meses vendrán también Power Platform, Dynamics 365 y vamos a tener también servicios de inteligencia artificial. Siendo región recomendada también significa que vamos a tener una capacidad amplísima y vamos a tener también pues precios muy atractivos y el mayor portfolio de servicios al nivel de cualquier otra región de Europa, lo cual yo creo que es muy buena noticia para todas las compañías que ya hemos visto hoy, que han apostado ya y que están utilizando ya la región y otras muchas que la van a utilizar en breve. Bueno, como parte de la labor que está haciendo Microsoft, precisamente de crear este tipo de infraestructuras, hay una parte muy importante. Hablábamos antes del crecimiento y de cómo hacerlo sostenible para que sea de verdad sólido. Pues ahí tiene que ver mucho los compromisos que Microsoft ha adquirido voluntariamente hacia el resto de la sociedad respecto a principalmente la reducción de la huella de carbono. Nuestro objetivo es que a partir del 2025 ya trabajemos solamente con energía verde, que a partir del 2030 seamos negativos desde el punto de vista de huella de carbono y a partir del 2050 ya hemos sido capaces de eliminar toda la huella de carbono que Microsoft en su historia, larga historia, desde 1975, existe, de forma que haya podido contribuir a un planeta más sostenible. Pero no acaba ahí solamente, también hay un compromiso desde el punto de vista de agua, un elemento muy importante, como sabéis, desde el punto de vista de los centros de datos, y el compromiso es que a partir del 2030 Microsoft globalmente sea contribuidor positivo de agua hacia las cuencas donde están trabajando, y esto se hace a través de mecanismos de recolección de agua de lluvia para incorporarla también dentro de las canalizaciones de agua en aquellos elementos, aquellos municipios donde estamos funcionando. Otro aspecto adicional y muy relevante es los desechos, especialmente electrónicos. Los desechos electrónicos son uno de los residuos más contaminantes que existen dentro de los residuos peligrosos y os imagináis con la cantidad de capacidad que pueden tener estos centros de datos y que ese equipamiento cada aproximadamente 4, 5, 6 años, dependiendo del tipo de equipamiento, hay que renovarlo, se puede generar muchísima basura de elementos electrónicos. Pues tenemos unos sistemas de reciclaje para poder reciclar la mayor cantidad de ese tipo de elementos, darle una segunda vida a todos los que puedan realizarse, incluso usarlo, por ejemplo, en centros educativos y otro tipo de industrias. Y finalmente, otro de los compromisos es recolectar información que tiene que ver con el medio ambiente, ponerla gratuitamente a disposición de la comunidad científica para ayudar en la investigación. Y es que los centros de datos son en realidad unos grandes optimizadores de recursos. Los centros de datos están sustituyendo a los pequeños centros de datos que muchas organizaciones han tenido durante muchísimos años. Son centros de datos relativamente ineficientes, donde no ha habido posibilidad, porque no había masa crítica, para poder hacer determinado tipo de innovaciones o simplemente de cara a la inversión, a la I+D que requiere. Y en Microsoft, durante toda la vida de creación de centros de datos, ahí hablamos de muchas generaciones. La generación 9, la última que veis ahí, es la que corresponde a los centros de datos que tenemos en la región de Madrid. Ha ido optimizando cada vez más ese consumo energético, por ejemplo, como uno de los elementos, ¿no? Pasamos de centros on-prem, que son todavía a día de hoy son muy tradicionales en grandes entidades, de por encima del 2% del PUE, es decir, consumiendo el doble de energía de la que realmente necesita el equipamiento, solamente por la infraestructura que hay alrededor, hasta llegar a unos PUEs de 1.12, que es donde estaríamos en esta generación que tenemos en Madrid. Bueno, nos encantaría poder llevaros a todos a visitar alguno de nuestros centros de datos. Lamentablemente, bueno, pues por temas de seguridad no es posible, pero lo que vamos a intentar hoy es hacer una visita rápida virtual, ¿no? Lo que estamos viendo ahora sería el lobby de uno de esos centros de datos. Antes de llegar al lobby hemos tenido que acreditarnos, siquiera para llegar ahí, pasar una seguridad perimetral. Hay una barrera en la que tenemos que tener nuestro badge o llamar para que nos identifiquen correctamente. Y una vez lleguemos al lobby, nuevamente vamos a tener que dar nuestra tarjeta de identidad para acreditarnos y que realmente comprueben que somos quien decimos que somos, ¿no? A partir de ahí pasaríamos lo que es esas puertas de acceso, los que tendremos bueno, pues comprobaciones biométricas y los que también en muchos casos habrá detección de metales o cacheos para que podamos asegurarnos de que el personal que entra dentro del centro de datos pues no entra con dispositivos electrónicos o dispositivos de almacenamiento. Aquí es muy importante
diferenciar, y esto, bueno, Enrique y yo lo hemos pedido en primera persona, todos estos chequeos de seguridad se realizan exactamente igual para personal externo o personal de Microsoft, ¿no? En eso se basa la seguridad, en asumir una cultura de Zero Trust y que la seguridad tiene que estar en todos los procesos. Hemos hablado de seguridad física y también no debemos dejar de hablar de seguridad, de ciberseguridad, ¿no? Y hemos hablado mucho a lo largo del día y esto nos podría llevar una hora, ¿no? Pero bueno, simplemente dos pinceladas, ¿no? Lo que veis ahí en la imagen, en una de las imágenes de la izquierda, sería nuestro centro de ciberdefensa, centro de operaciones de ciberdefensa, que es nuestra primera línea de defensa para los ataques que recibe Microsoft. Microsoft es, si no la más, una de las empresas más atacadas a nivel mundial y bueno, pues tenemos una serie de equipos de expertos y data scientists que protegen nuestras infraestructuras 24/7, ¿no? A través de esos centros, ¿no? En la otra imagen lo que veis es nuestro centro de cibercrimen. Este centro es más reciente, se inauguró en el 2008 y este es un centro que combina expertos técnicos pero también expertos legales y de negocio a nivel internacional. Y este centro básicamente lo que se encarga es no ya tanto de defender a Microsoft de los ataques que nos hacen nosotros mismos, sino de colaborar pues, con agencias del orden, pues, por ejemplo, con Europol o con el FBI o agencias de inteligencia, para desarmar ataques que se hacen a escala masiva pues, contra cientos, miles de ciudadanos, empresas, organizaciones o contra a veces infraestructuras críticas, ¿no? En este equipo, pues, por ejemplo, y en muchas de estas actuaciones, lo que la industria conoce es que realmente es imposible que una sola organización consiga pararlas, ¿no? Hay que hacer partnerships y alianzas con otras organizaciones del sector y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para conseguir desarmar estos ataques. Microsoft publica todos los años un informe de ciberseguridad y aquí tenéis bueno, pues algunos de los números. Tenemos más de 10.000 profesionales dedicados a la seguridad, pero como veis en los números estamos hablando de que analizamos 750 millones de señales por segundo. Y obviamente pues esto por muchos profesionales de seguridad que tengamos es imposible sin la ayuda de la inteligencia artificial, machine learning, etc. Algunos números más que quiero resaltar y hemos hablado antes también de ellos, pero estamos viendo un incremento increíble de ataques de identidad. Estamos bloqueando más de 4.000 ataques de identidad por segundo y estamos ahora mismo haciendo seguimiento de más de 300 actores maliciosos. Entre ellos, muchos de ellos son países como en Rusia, Corea del Norte, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, lo que os comentaba antes del Centro de Cibercrimen, una de las acciones a las que dedica sus esfuerzos es a impedir ataques a base de eliminar dominios maliciosos que se crean, ¿no? Y esto muchas veces pues, requiere una orden judicial, etcétera. Por eso decimos que tenemos un equipo legal muy potente y hasta el momento han conseguido retirar o bloquear más de 100.000 dominios que estaban provocando pues, ataques de denegación de servicio y otros ataques de phishing, etc. Bien. Esta parte la vamos a pasar muy rápido porque lo hemos comentado a lo largo de la jornada, pero solamente comentaros que estamos súper orgullosos de que la nueva región ya haya pasado todas las auditorías dentro del Esquema Nacional de Seguridad con el CCNCERT. Son auditorías que clasifican la región en el nivel más alto, es el nivel alto dentro del Esquema Nacional de Seguridad. Incluye todos los servicios de Azure, prácticamente todos los servicios de Microsoft 365, de Dynamics 365, de Power Platform, y es la primera vez que el CCNCERT certifica servicios de IA generativa. Entonces, estupendos porque ahora mismo ya podemos hablar de que la región no solamente ha pasado todas las pruebas desde el punto de vista de rendimiento y performance, sino también desde el punto de vista de confianza y seguridad. Esto te lo paso a ti muy rápido. Bien, seguimos en el centro de datos, ya hemos entrado por el lobby y llegamos a la sala de operaciones, el Operations Room. Esto podríamos denominar que es el cerebro del centro de datos. Me da un poco de pudor hablar de él porque tenemos aquí a los compañeros sentados que están allí operando esto día a día, ¿no? Y seguramente me equivoco en muchas de las cosas que digo. Ellos son realmente los protagonistas. Desde el centro de operaciones pues, analizamos en cada centro de datos posiblemente más de 250.000 señales que vienen de diferentes sensores, desde temperatura, energía, presencia, etcétera. Como os podéis imaginar, es imposible también analizar esto de forma manual. Entonces tenemos bueno, pues sistemas de machine learning, inteligencia artificial, que analizan todos estos valores
y pues de forma predictiva intentamos adelantarnos a los problemas antes de que ocurren, ¿no? Pero aún así, de cuando en cuando es inevitable, ¿no? que haya algunas situaciones en las que, bueno, pues que se requieren intervenciones manuales, y para eso tenemos pues, un equipo bueno, buenísimo de técnicos de centros de datos y todo el equipo de operaciones que es, bueno, realmente son los héroes, ¿no? de toda esta infraestructura, y son los que están velando 24/7 porque todo funcione pues con la mayor seguridad y fiabilidad, ¿no? De ahí pasaríamos al centro de servidores, ¿no? Que esto es lo que todo el mundo, cuando pensamos en un centro de datos, es lo que nos imaginamos o tenemos en mente, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es uno de los pasillos que está lleno de racks. Este sería lo que llamamos el pasillo frío. Y en los racks veis que también hay diferentes tipos, ¿no? En la parte superior veis que hay unos que son un poquito diferentes, que serían switches de comunicaciones. Y luego los racks también los hay de distintos tamaños, ¿no? De cuántas unidades, pues de 4 unidades, de 1 unidad, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de racks. Ahí hay racks que tienen nodos de computación y otros que son racks que están dedicados únicamente a almacenamiento, que son puro storage, ¿no? Aquí estamos viendo algunos de estos nodos de computación. Esto es lo que el proyecto Olympus es una iniciativa de Microsoft para construir hardware propio, pero que a la vez lo que estamos haciendo es abrir las especificaciones como código libre que compartimos con la industria para que puedan ser reutilizados en otros centros de datos, ¿no? Y ahí hemos hecho, bueno, pues varias iniciativas. Ahí salía la generación 7, estamos ya también con la generación 8. Y bueno, con toda la situación que hemos venido hablando durante todo el día de inteligencia artificial, pues ahora cada vez ahí también van a salir nuevos factores de forma que estamos ya desplegando en nuestros centros de datos de inteligencia artificial. Y bueno, ahora Enrique os va a hablar un poquito más en detalle de todas estas nuevas innovaciones en hardware y silicon, ¿no? Sí, efectivamente, porque las innovaciones no solamente tienen que ver con las infraestructuras, sino también con el hardware, como estaba comentando Luis. Y hay muchos ejemplos de ellos, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual que los hiperescalares durante mucho tiempo hayamos usado servidores de carácter general para tareas muy típicas de virtualización de almacenamiento, de networking, muy habituales en todas las redes que usan los clientes de nube pública. Pero, claro, eso no está optimizado para precisamente esa función. Entonces, Microsoft ha creado, en este caso es un ejemplo de lo que llamamos Azure Boost, que precisamente es un diseño de cero, precisamente para optimizar tanto las funciones que tienen que ver con el almacenamiento local y remoto como las funciones de networking, facilitando el acceso o las velocidades más rápidas que hay ahora mismo en la industria para facilitar ese almacenamiento local y remoto. Lo mismo pasa con las CPUs. También hemos trabajado en crear CPUs, en este caso es un ejemplo, es Azure Cobalt 100, es una familia nueva que ha creado Microsoft de carácter general, de propósito general, y que es hoy en día el procesador ARM con arquitectura ARM más rápido del mercado. Ya está disponible para los clientes que usan la nube pública de Microsoft y se está usando hoy en día, por ejemplo, para funciones como Azure SQL o como Teams. Pero no acaba ahí. Con la parte de inteligencia artificial, y esto se ha visto también muy rápidamente en la parte de plenaria, Microsoft ha invertido en crear sus propios GPUs, sus propios chips de inteligencia artificial para entrenar y para poder hacer inferencia con inteligencia artificial generativa. Y para ello ha creado Maya. Este es el modelo Maya 100, también el primero de la generación. Es un chip de 5 nanómetros, es el chip más grande con 5 nanómetros que permite la tecnología hoy en día. Y permite integrar pues esos 105.000 millones de transistores en un único chip y está dando también los mejores rendimientos tanto en la parte de mejoras de consumo energético como en la parte de ejecución. Pero el diseño de Maya no se ha quedado solamente en el propio chip. Se ha diseñado todo un bus de comunicaciones para facilitar la información, los datos que fluyan rápidamente hacia el propio chip. Se ha creado un modelo de Ethernet que va a una velocidad de 480 veces la máxima de Ethernet que existe en la industria. Estamos hablando de 4.8 terabytes por segundo. Y ha creado el diseño también de un rack entero para poder crear un modelo de refrigeración específico para el chip y para este tipo de computación. Es un modelo de refrigeración por circuito cerrado de agua que no requiere agua adicional para poderlo refrigerar. Todo esto forma parte de los elementos nuevos que se están incorporando en los centros de datos.
Sí, bueno, seguimos en el centro de datos. Aquí pasaríamos a la zona de comunicaciones. Y nada, muy rápidamente, hemos hablado ya mucho durante el día de comunicaciones, de toda esa red de fibra, 260.000 kilómetros que tenemos. Desde este punto es donde se ubica lo que llamamos los Regional Network Gateways, que es infraestructura de red, que lo que básicamente tiene varias funciones, que es conectar entre sí los centros de datos de una zona de disponibilidad, conectar esas zonas de disponibilidad entre ellas, en ese triángulo que veíamos antes, y además desde estos puntos también se conectan unas regiones con otras de Microsoft, ¿no? De tal forma que cualquier servicio que tengamos en la región de España se comunica directamente con el resto de regiones de Microsoft sin salir nunca de la red privada de WAN de Microsoft, ¿no? Y a su vez también desde este punto estarían las conexiones, saldrían las conexiones de fibra hasta los dos puntos POP o Edge que os comentaba antes Enrique, que tenemos en la región de Spain central. Por tanto, es una parte bueno, pues crítica, ¿no? de la infraestructura. De aquí saldríamos ahora al exterior del centro de datos. Y lo que estáis viendo ahí, esas chimeneas, serían las chimeneas de los generadores diésel que tenemos. Y aquí lo que tenemos que hablar realmente es de fiabilidad, ¿no? Y de resiliencia. Aunque tenemos conexiones redundantes de energía eléctrica a distintas subestaciones, ¿no? en nuestros centros de datos, no podemos permitirnos el lujo de quedarnos sin energía eléctrica. Esos generadores que veis ahí lo que permiten es que en caso de que la red falle, bueno, lo primero que saltarían serían las baterías de UPS, que son bueno, pues, parecidas a las baterías que puede tener un coche. Estas nos proporcionarían aproximadamente hasta unos 30 segundos de energía, que es el tiempo más que suficiente para que se pongan en marcha estos generadores, que pueden tener entre 1 y 3 megavatios, y se pongan a funcionar. Los generadores tenemos capacidad suficiente de diésel, centros de datos, para que funcionen de forma interrumpida durante 48 horas y luego contratos de suministro para poder ir más allá si fuera necesario. Y ya por último también en la parte exterior también lo que veríamos sería todo lo que es los sistemas de refrigeración, ¿no? Estamos utilizando la región de España de Direct Evaporative Cooling, de tal forma que aproximadamente por debajo de los 35 grados de temperatura podríamos refrigeramos directamente el centro de datos con el aire que viene del exterior, y ya si la temperatura sube más, pues tenemos que entrar con mecanismos de pulverización de agua, de refrigeración adiabática, que nos consiguen dar, mantener el centro de datos a la temperatura óptima durante esos meses del año que son más calurosos. Aproximadamente estamos hablando que de solo un 15% de los días del año en la región de Madrid vamos a necesitar este uso de agua, lo cual es un sistema pues, muy eficiente y energéticamente tiene un uso de energía mínimo, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. Le comentas. Sí, ¿no? muy rápidamente hemos hablado ya de los generadores y solo deciros que ha comentado antes Enrique, ¿no? Para el 2030 tenemos compromisos muy ambiciosos y uno de ellos es dejar de utilizar diésel, ¿no? en nuestros generadores. Lo que veis ahí en ese vídeo es la primera prototipo ya en funcionamiento real de células de membrana de protones de hidrógeno líquido que proporcionan hasta 3 megavatios de energía de backup, y esto ya es el primer ejemplo real funcionando que puede sustituir a nuestros actuales generadores de diésel, lo cual es muy prometedor porque es una energía, el hidrógeno si es verde, sabéis que es 100% limpio y lo único que genera es agua, o sea, es un proceso químico que lo único que nos va a generar es agua y calor, por lo cual es 100% sostenible. Vamos a seguir invirtiendo ahí, quedan 6 años y bueno, estamos haciendo avances muy prometedores, pero queda mucho trabajo por hacer. Bueno, como decía, son muchísimos los ejemplos que tenemos de innovación dentro de los centros de datos, pero tenemos muy poquito tiempo. Hemos seleccionado más, pero los voy a tener que pasar rápidamente. Algunos se han mencionado en la sesión plenaria, así que los voy a pasar muy rápido, pero me quiero detener un poquito en este de aquí, y es el almacenamiento en ADN. El IDC estima que para el 2030 estaremos almacenando solamente un 5% de los datos que realmente queremos conservar. Pensad ahora el poder de la información, el poder de los datos que nos da precisamente la inteligencia artificial generativa. Entonces, pero realmente no tenemos la capacidad de almacenar todo eso. Normalmente suele ser muy costoso y suele ser complejo. Pues IDC estima que no solamente en el 2030 almacenaremos solamente el 5% de lo que queremos conservar, sino que en el 2040 será un 1% nada más. Y así seguiremos reduciendo. Y es que hay un problema de escala desde el punto de vista del almacenamiento.
Y es un problema que tiene que ver con espacio, con capacidad, con energía, etcétera, ¿no? Entonces, con equipos investigando alternativas totalmente disruptivas, una de ellas es el fijarnos en la naturaleza. Y se ha visto que el ADN es uno de los sistemas de almacenamiento de información más eficientes, con mucha diferencia, de la naturaleza, del mundo. Estamos hablando de que cada bit se puede representar solamente con 5 átomos, con 50 átomos. Entonces, eso potencialmente da una densidad de almacenamiento de información enorme y a años luz de lo que tenemos ahora mismo. Estamos hablando de que un cubo de una pulgada cúbica tendría la capacidad de almacenar 1 exabyte, el equivalente a un centro de datos habitual actualmente. Imaginar lo que puede representar esto, ¿no?, en cuanto a cambio de tecnología. Alguien dice que lo llenaremos, que aún así seguiremos llenando los centros de datos, ¿no? Y estoy seguro. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos un prototipo. Veis ahí esa mesa de elementos químicos que parece más un laboratorio que un área de tecnología, pero porque hoy en día está así. Con esa mesa ya se ha podido grabar 1 giga de información y volverlo a leer satisfactoriamente. Entonces, la tecnología nos va a dar muchas sorpresas en este sentido desde el punto de vista de los centros de datos. Sí, bueno, y voy a pasar muy rápidamente. Hablaba antes ya, Enrique, de reciclaje, esos objetivos. Bueno, estos son una recreación de nuestros centros circulares, que son básicamente pues, centros donde vamos a reciclar y llegar a estos objetivos de que reducir el 90% de los desechos electrónicos, ¿no? Pudiendo reutilizarlos, ya sea el 95% de los desechos en la construcción de los centros de datos. Pero estamos ya pues, fuera de tiempo y quiero terminar con bueno, pues, un proyecto también de innovación, que es Project Natic. Algunos habréis oído hablar de él. Se inició en el 2014 y me gusta mucho la historia porque se inició en bueno, unas semanas que hace Microsoft, hace una vez al año, unas jornadas en las que cualquier empleado pues, puede presentar ideas, ¿no?, de innovación. Y bueno, hubo 2 empleados que presentaron una idea que la pregunta era muy sencilla, ¿no? Si el 50% de la humanidad vive a menos de 150 kilómetros de la costa, pues ¿por qué no podemos utilizar el mar, ¿no?, para guardar servidores, para poner centros de datos, ¿no? A alguien le pareció bien la idea y dijo, pues vamos a probarlo, ¿no? Lo que veis ahí son imágenes. Se hizo un primer prototipo en las aguas del Pacífico y que fue únicamente 2 meses, pero luego ya hubo una segunda prueba que duró más de 2 años, desde 2018, en aguas del Mar del Norte, al norte de Escocia, y en el que lo que veis ahí es esa cápsula que tiene dentro 10 racks, más de 800 y pico servidores metidos en nitrógeno seco, y han estado durante 2 años en el fondo del mar, conectados con energía renovable. Y bueno, los resultados cuando la hemos subido han sido realmente muy prometedores, ¿no? Y uno de los que más nos ha llamado la atención es que los equipos que estaban ahí dentro han tenido 1/8 de la tasa de fallos que tienen cualquier otro equipo que tenemos en otros centros de datos, ¿no? Eso nos anima a seguir investigando y seguir bueno, pues, viendo qué posibles innovaciones podemos aplicar para mejorar esta industria que es muy necesaria, pero a la vez queremos que el impacto y la sostenibilidad sea máxima, ¿no? Y con esto pues queríamos terminar. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado hoy. Súper interesantísimo. Muchísimas gracias.